Bienvenidos a un nuevo encuentro de grupos pequeños en la serie que ya vamos terminando este año sobre Primera de Juan. Hoy vamos a ver otra señal de mi salvación, la perseverancia. El pasaje que nos toca es Primera de Juan 2, del 18 al 28. Hijos, el fin está cerca, y así como han escuchado que el enemigo de Cristo va a venir, han aparecido ahora muchos enemigos de Cristo. Por esto sabemos que el fin está cerca. Los enemigos de Cristo estaban entre nosotros, pero se fueron, pues realmente no eran de los nuestros. Si ellos de verdad hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado, pero se fueron y así demostraron que ninguno de ellos era realmente de los nuestros. Cristo, el Santo, les dio a todos ustedes el don del Espíritu, así que todos conocen la verdad. No les escribo porque no conozcan la verdad, sino porque la conocen y porque saben que ninguna mentira viene de la verdad. ¿Quién es mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo. El que dice eso es el enemigo de Cristo, pues rechaza al Padre como al Hijo. El que rechaza al Hijo no tiene al Padre, pero el que acepta al Hijo también tiene al Padre. Asegúrense de mantenerse en la enseñanza que se les dio desde el principio, y de esa manera permanecerán en el Hijo y en el Padre. El Hijo nos ha prometido la vida eterna. Esto que les escribo tiene que ver con aquellos que los engañan. En cuanto a ustedes, tienen el Espíritu como un don que recibieron de Cristo. Ese don viene en ustedes y por eso no necesitan que nadie les enseñe. Ese don les enseña todo porque es verdad y no mentira. Ustedes permanezcan en Cristo, así como ese don les enseñó. Así que, hijitos míos, continúen permaneciendo en Cristo para que cuando aparezca estemos confiados y nos sintamos vergüenza delante de Él cuando regrese. Si ustedes saben que Jesucristo es el justo, sepan también que todo aquel que practica la justicia es hijo de Dios. La palabra clave que vamos a ver es permanecer. Aquí aparece 7 veces en distintas conjugaciones de verbo. Además, nos vamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Quiénes son los hijitos a los que Juan se refiere? ¿Cuál es el espíritu del anticristo que Juan dice cuando habla de los enemigos de Cristo? En otras versiones dice el espíritu del anticristo. ¿Y cómo distinguir verdad del error? Así que vamos con la primera pregunta. ¿Quiénes son los hijitos? Juan es el que mejor expresa el concepto de hijos. En Juan 1, 12 y 13 dice, pero a los que lo aceptaron y creyeron en él, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Son hijos de Dios, pero no por nacimiento físico, no tiene que ver con ningún acto ni deseo humano, son hijos suyos porque Dios así lo quiere. Juan dice que hay un grupo de personas que pasaron de ser criaturas de Dios a ser hijos de Dios. Son aquellos que recibieron, que creyeron, que aceptaron, que nacieron de nuevo. No por voluntad del hombre, sino partiendo del mismo deseo de Dios, de una manera sobrenatural. Son aquellos que lo recibieron y aceptaron toda la investidura con la que Jesús fue enviado como Hijo, Señor, Salvador y Dios. El que confiesa al Hijo, confiesa al Padre. ¿Y qué significa acá confesar? Es creer que Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Es creer que todo se hizo porque Él es la palabra y sin Él nada se habría hecho. Juan 1:3. Confesar al Hijo implica que Él es quien a Dios le confirió a Él un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Filipenses 2, 9 al 11. Creer es vivir bajo su señorío, en obediencia, sujeto a lo que Él ha revelado. No es confesar solo con la boca y después vivir como si Él no fuera nuestro amo, nuestro rey, nuestro Señor, sin obediencia. La Biblia nos habla de esta realidad porque hay muchos que confiesan con su boca, pero viven otra cosa en su corazón. Y Tito lo dice en el capítulo 1:16, dicen que conocen a Dios, pero todo lo malo que hacen demuestra que no lo aceptan. Son muy malos, se niegan a obedecer y no son capaces de hacer nada bueno. No hacen mucho más que los demonios. Santiago 2:19 dice que los demonios también creen que hay un solo Dios y tiemblan de miedo. Pablo va a llevar un paso más y dice que los que creen y no hacen lo que creen son abominables, desobedientes e inútiles para cualquier buena obra. ¿Qué los hace abominables?
es el hecho de confesar con la palabra, identificarse con Dios con la boca, con su señorío, pero no vivirlo. Son los que Apocalipsis llama tibios. Sé todo lo que haces, no eres ni frío ni caliente, sería bueno que fueras lo uno o lo otro. Como eres tibio, no frío ni caliente, te voy a escupir de mi boca. Apocalipsis 3, 15 al 16. La reacción de tibieza es la que produce vómito en Dios. ¿Por qué? Porque se identifican con su nombre, pero lo niegan con su vida. No solo hay que confesar, hay que creer y vivir lo que se confiesa. Entre ellos había personas así, son los que salieron de ellos. Los mejores predicadores de la época habían pasado por esa iglesia de Éfeso, donde estaba Juan. El mismo Juan, Pablo, Timoteo, Apolos, Priscila, Aquila, habían estado en esa iglesia predicando. Así que el problema no era de doctrina, porque tenían muy buena enseñanza. El problema es que no obedecían, no hacían lo que habían escuchado. Y dice 1 Juan 2:19 que ellos son los enemigos de Cristo, que estaban entre nosotros, pero que se fueron, pues realmente no eran de los nuestros. Si ellos hubieran sido de los nuestros, se hubieran quedado, pero se fueron y con el hecho de irse demostraron que ninguno de ellos realmente era nuestro. Por eso el concepto clave aquí es la permanencia en la fe, es la prueba contundente de que soy hijo de Dios. Los que salieron habían estado bajo la tutela de Juan. Ellos se fueron tras una apostasía. Apostasía es alguien que es cristiano y que de pronto rechaza ser cristiano y se aleja del cristianismo tras alguna herejía, algo que la Biblia no enseña. Dice, ellos no eran de nosotros, porque si no hubieran permanecido. El hecho de que se fueron demostró que realmente nunca estuvieron con nosotros, nunca fueron nuestros. Y esto es muy importante porque en la iglesia puede haber infiltrados, falsos maestros, falsos profetas. Dios permite que haya. Y Él lo advierte en una parábola que hace Jesús acerca del trigo y la cizaña, diciendo que tienen que crecer juntos. Porque el trigo y la cizaña son dos plantas absolutamente similares hasta que dan fruto. Ahí es donde se puede distinguir. ¿Y por qué permite que haya gente infiltrada que no son de los nuestros dentro de la iglesia? Porque así cuando ellos se van arrastran a todas las personas que en realidad nunca fueron hijos, porque nunca entendieron nada. Dios purga hacia la iglesia. Él les llama hijitos a los que permanecieron. Vuelvo a decir el principio, la permanencia es la prueba más contundente de que yo soy un hijo de Dios. Cristo también preparó a sus discípulos con la parábola del sembrador. Él dijo que había distintos terrenos que eran los distintos corazones de las personas que oirían la palabra de Dios. La semilla siempre estuvo cayendo. En alguno de esos terrenos siempre cayó y produjo algún efecto. Mateo 13, 18 al 23 dice, ahora escuchen lo que significa la historia del sembrador. ¿Qué significa la semilla que cae en el camino? Esa semilla es como algunos que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Viene el maligno y quita lo sembrado en ellos. ¿Qué significa la que cae en terreno pedregoso? Esa semilla es como aquellos que oyen el mensaje, lo aceptan rápidamente, con alegría, pero no tienen raíz y duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa del mensaje, inmediatamente se dan por vencidos. ¿Qué significa la semilla que cae entre espinos? Es como aquellos que oyen el mensaje, pero dejan que las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas ahoguen el mensaje y se vuelven estériles. ¿Y qué significa la semilla en buena tierra? Esos son los que aceptan el mensaje, lo entienden y producen una buena cosecha. Darán mucho más de lo sembrado, hasta 100, 60 y 30 veces más. Los hijos de Dios siempre producen fruto. No en igual cantidad, puede ser a 100, a 60 o a 30, pero siempre dan fruto. Un hijo de Dios da fruto, si no, no es hijo de Dios. En cuanto a los hijos de Dios, la orden es que permanezcan en lo que oyeron desde el principio. El versículo 25 dice, asegúrense de mantenerse en la enseñanza que se les dio desde el principio
y de esa manera permanecerán en el Hijo y en el Padre. La manera para permanecer y no desviarse, no ser apóstatas, es permanecer en lo que oímos desde el principio. El mensaje que yo escuché de salvación no tiene que ir diluyéndose en mi vida. Yo no me tengo que volver alguien superficial. Si mi estándar de vida, en vez de ir cada vez haciéndose más profundo en compromiso, cada vez se hace más light, esto me pone en el grupo de riesgo de los que pueden ser engañados. Cuidado, porque en este tiempo hay uno de los éxodos más grandes que la Iglesia de Jesucristo ha vivido en todos los tiempos. Se van tras otro evangelio, el evangelio de la prosperidad, el movimiento de la confesión positiva y el de la superfe. Es un movimiento que abarca 5 continentes y que podría incluir a la mayoría de los cristianos, entre comillas. Este movimiento es muy grande, tiene muchos lazos, es muy poderoso en dinero, pero predica otro evangelio. No es el evangelio que oímos desde el principio. Esto nos lleva entonces a la segunda pregunta, al espíritu del anticristo. ¿Cuál es ese espíritu del anticristo? La palabra anticristo aparece acá en Juan y aparece también en Pablo, pero es distinto, porque Juan habla del espíritu del anticristo cuando Pablo habla de un personaje concreto que va a aparecer en los últimos tiempos. Juan habla del espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo en realidad estuvo desde el Edén. ¿Sí? Siempre ha estado, se ha ido cambiando, modificando, ayornando a los tiempos, pero siempre ha estado presente. Es un espíritu de perdición, de engaño, es el obrar de Satanás tratando de interceptar los planes de Dios y de hacer sufrir a los hijos de Dios, y eso pasa desde Edén. Jeremías denunció a profetas que inventaban sueños. Zacarías hablaba contra videntes que anunciaban visiones que no habían visto. Jesús habló en varias oportunidades advirtiendo de falsos cristos, falsos profetas y falsos maestros, que harían grandes señales y que confundirían aún a los elegidos si fuera posible. Falsos hermanos, lobos feroces, sepulcros branqueados, como se los llamó. El que está interesado en mantener la pureza del Evangelio y mantener la verdad se va a preocupar por este espíritu de anticristo. Juan lo dice de esta manera: esto que les escribo tiene que ver con aquellos que los engañan. Primera de Juan 2:26. Es necesario advertir porque hay un grupo de mentirosos que nos quieren engañar. Juan tenía a los gnósticos, nosotros tenemos a todo este grupo de falsos profetas, maestros y apóstoles. Los apóstatas siempre estuvieron y sus enseñanzas nunca desaparecieron. Se fueron reinventando a lo largo de la historia. En esta era en especial donde nosotros estamos viviendo, donde se sustituye la razón por la emoción, este tipo de enseñanza que tienen estos falsos maestros de hoy prolifera tanto. ¿Saben por qué? Porque la gente no se detiene a estudiar, a meditar, a rumiar las verdades de Dios en su revelación y consumen lo que les dan sin masticar, sin distinguir verdad de error. Por eso Pablo dice a Timoteo que sea un obrero aprobado que maneja con precisión la palabra de Dios. 1 Timoteo 2:15. A nuestra generación le interesa más lo práctico que la pureza y precisión de la palabra. Le importa si le resuelve las cosas, si le funciona, si le deja alguna ganancia, si le conviene, si le trae beneficios. En este tipo de generación en la que nosotros vivimos, esparcir falsas promesas es muy fácil, porque la gente tiene comezón de oír y no razona, no escudriña, traga todo con facilidad. ¿Cómo lucen estos falsos maestros? Hablan de Dios, hablan del Espíritu Santo, de la palabra, pero sus definiciones y concepciones no son las mismas. Las fundamentaciones están basadas en sueños, visiones y palabras que otros les dieron en nombre de Dios, pero no en la Biblia. Dios nunca dará una visión contraria a su palabra. Los falsos maestros distorsionan la palabra. ¿Quién es el mentiroso? Dice Juan, precisamente el que dice que Jesús no es el Mesías. Este es el anticristo que niega tanto al Padre como al Hijo. Cualquiera que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que se declara a favor del Hijo tiene también al Padre. Primera de Juan 2, 22 y 23.
hablan de forma similar, justamente por eso pueden engañar. Satanás conoce muy bien la Biblia, recuerda que él fue un ángel instruido y conocía perfectamente a Dios, así que es muy astuto, no podemos jugar con él, porque él conoce la palabra y conoce muy bien nuestras debilidades, las debilidades de nuestro corazón, por eso sabe cómo desviar la palabra para que sea apetecible a nuestros deseos y pasiones. Los falsos maestros adoran los títulos, adoran ser reconocidos, adoran ser el centro de atención, y cuando eso no ocurre, se sienten irrespetados. Los falsos maestros son altamente sensibles a la crítica. No toleran que los cuestionen, rehúsan rendir cuentas porque ellos se consideran superiores a los demás. Son intocables. Les encanta hablar de la unción, que están convencidos que merecen tener esa unción. Pero lo que dice acá Juan es otra cosa. La unción la tienen todas las personas. Primera de Juan 2:20 dice: todos ustedes en cambio han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad. Y el versículo 27 dice: en cuanto a ustedes, la unción que de él recibieron permanece en ustedes y no necesitan a nadie que les enseñe. Esa unción es auténtica, no es falsa, y les enseña todas las cosas. Permanezcan en él tal y como él les enseñó. Cristo nos dijo que era el Espíritu Santo el que nos enseñará todas las cosas, y la unción está relacionada con el Espíritu Santo que mora íntimamente en cada creyente. Y segundo, la unción es un favor o capacitación, llenura que el Espíritu Santo hace para que el creyente pueda realizar las obras que Dios preparó, pero no tiene nada que ver con un merecimiento personal que alguna persona pueda tener delante de Dios. Los falsos maestros usan a las ovejas para enseñorearse, para guiar y ganar seguidores para ellos, para ganar poder, para lucrarse. Usan a las personas, consiguen masas de personas que los siguen, prometen cosas que después no pueden cumplir, pero que la gente cree porque tiene comezón de oír. Juan dice que estamos en la última hora y se refiere a la proliferación de este espíritu de anticristo, falsos maestros, profetas y apóstoles. Por último, ¿cómo distinguir la verdad del error? El versículo 25 dice: esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Si toda la predicación que vos vas a escuchar te hace la vida más cómoda, más saludable, más poderosa y no te habla de la vida eterna, cuidado. Si solo son promesas para este mundo, para satisfacer tu carne y no se habla de eternidad, cuidado, podés estar escuchando un falso maestro. La promesa es la vida eterna, ese es el mensaje central. Si se omite el mensaje central, si nunca se habla de ella, si solo se prometen cosas para el aquí y el ahora, cuidado. Dios promete, sí, que su gracia estará con nosotros, su protección estará con nosotros, su presencia estará con nosotros, pero nunca nos prometió que nos va a evitar todos los problemas que esta humanidad nos provoca. El verdadero maestro no te va a pintar un cuadro que no es. En el versículo 26 y 27 dice: estas cosas les escribo acerca de los que los procuran engañar. El verdadero maestro te va a advertir de los engañadores. Siempre te va a decir la verdad. Apuntará a la cruz, predicará a Cristo crucificado. La Biblia será su ancla, la cruz será su norte. Cristo será su amo. Predicará la cruz desde la perspectiva de la resurrección, de la vida, del triunfo de Cristo, de su exaltación en los cielos, sentado a la gloria del Padre, a la diestra del Padre en gloria y majestad. El verdadero maestro no va a temer que la iglesia sucumba porque sabe que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, como dice Mateo 16:18. El verdadero maestro distingue entre la palabra de Dios y la opinión personal, y cuando te va a hablar te va a decir: esta es mi opinión personal, esta es revelación de Dios. No va a mezclar y decir como que es revelación de Dios algo que es una opinión personal. El verdadero maestro no se aprovechará de sus ovejas, ni físicamente, ni emocionalmente, ni abusará de ellas económicamente. Juan termina diciendo: y ahora, queridos hijos, permanezcamos en él para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Versículo 28. Dios nos pone frente a decisiones, a encrucijadas, bifurcaciones de caminos. Es un tiempo para oír su voz y no endurecer nuestro corazón, como dice Hebreos 4:6.
Es un tiempo de oportunidad de Dios para que decidas bien acerca de tu salvación y no te rebeles en contra de la revelación de Dios. Elige el camino de la obediencia, de la sumisión y de la rendición. Te dejo para que profundices con tus guías de grupo. Dios te bendiga.